A veces, la vida parece poner a prueba a los corazones más generosos, y es justamente en esos momentos cuando ocurren los mayores milagros, ahí donde el dolor parecía haber ganado. He visto muchas historias en esta vida, pero ah, la de Emma me tocó profundamente. Ella lo tenía todo, o al menos eso creía el mundo. Éxito, prestigio, una carrera admirable en Barcelona. Pero había algo que el dinero jamás podría comprar: paz. Emma estaba rota por dentro, aunque nadie lo notara. Perdió más que un embarazo, perdió la esperanza. Pero como suele ocurrir con las almas nobles, el universo le tenía reservado un reencuentro. Una niña en la calle con la mirada herida y un amor antiguo que ella jamás olvidó. Lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo, y quizás en uno de esos milagros silenciosos que solo la vida es capaz de tejer. Esta historia no trata de riquezas ni de éxito. Trata de cómo el amor, incluso después del dolor más profundo, puede rescatarnos. Y trata de cómo, a veces, la familia que necesitamos nos encuentra en los lugares más inesperados. Emma Serrano se despertaba todos los días antes de que saliera el sol. Tenía una rutina impecable: té de hierbas en la terraza, lectura de los últimos informes del grupo hotelero que dirigía con firmeza, y a las 8 en punto ya estaba en su oficina acristalada en el último piso del hotel más prestigioso de la ciudad. Era respetada, admirada, envidiada, pero nadie sabía de la tormenta silenciosa que habitaba sus días. A los 38 años, Emma era considerada un ejemplo de mujer moderna y exitosa. Su imagen aparecía en revistas de negocios, en eventos de filantropía, en conferencias sobre emprendimiento femenino. Había construido un imperio de elegancia y hospitalidad en Barcelona, con sucursales en otras ciudades de Europa. Pero había una parte de su historia que escondía incluso de sí misma. Poco más de un año atrás, Emma creía estar viviendo el momento más especial de su vida. Estaba embarazada. Por primera vez su corazón latía por algo que no era una planilla, una agenda o una meta. Llevaba vida dentro y con ella la promesa de un nuevo sentido. Pedro, el padre del bebé, era un abogado reconocido y, al principio, parecía encantado con la idea de formar una familia. Pero eso duró poco. A medida que la barriga crecía, Pedro se alejaba. Empezaron las excusas, las ausencias, los silencios. Y una tarde lluviosa de septiembre, Emma sintió un dolor que no era solo físico. El sangrado fue repentino. El pánico la llevó al hospital, pero ya era tarde. El médico bajó la mirada al darle la noticia. El pequeño corazón había dejado de latir, y con él, algo dentro de Emma también. Pedro nunca apareció, ni una llamada, ni un mensaje, nada, como si aquel bebé jamás hubiese existido para él. Pero para Emma, ese pequeño ser que apenas tuvo tiempo de existir lo era todo. Había elegido nombres, decorado habitaciones, soñado canciones de cuna, y ahora solo quedaban ecos. En los meses siguientes, Emma se refugió en el trabajo como una forma de huir. Reuniones, viajes, decisiones. Todo para evitar enfrentar el silencio de su casa. Pero incluso allí, el duelo la alcanzaba. Las empleadas embarazadas la hacían acelerar el paso por los pasillos. El sonido de niños en sus restaurantes le apretaba la garganta. Y por las noches era cuando el dolor mostraba su rostro más cruel. Lloraba en silencio, acostada en el enorme sofá de cuero blanco de su penthouse. A veces miraba al techo y susurraba: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero las respuestas nunca llegaban. Solo el tic-tac insistente del reloj, marcando las horas de una vida que parecía haber perdido su sentido. Emma intentó terapia, yoga, rezar, pero nada parecía llenar el vacío que la pérdida había dejado. Ya no sonreía con los ojos, evitaba fiestas, amigos, compromisos sociales. Su madre, ya mayor, intentaba hablar con ella, pero Emma solo decía: estoy bien, mamá, solo es cansancio. Y volvía a encerrarse en ese mundo de decisiones y cifras que antes la llenaba de orgullo. Ahora parecía una armadura demasiado pesada. Por fuera seguía siendo la mujer exitosa,
portada de revistas, invitada a conferencias. Por dentro, era solo una niña perdida, con el regazo vacío y el alma hecha trizas. Y fue en ese estado, en uno de esos días en que salir a caminar era más un esfuerzo que un placer, cuando Emma encontró por primera vez la mirada de Clara. Y su vida empezó, sin que ella lo supiera, a cambiar para siempre. Barcelona seguía su ritmo agitado, turistas apurados, cafés llenos, bocinas a lo lejos. Pero para Emma el mundo había comenzado a ir más lento. Su agenda seguía llena. Los compromisos exigían presencia y decisiones, pero su mente volvía constantemente a un solo lugar: Clara. La niña de grandes ojos tristes se había convertido en una presencia constante en su corazón. Emma se preguntaba cómo podía una niña sobrevivir en ese escenario, entre callejones oscuros y miradas que preferían no ver. Más que hambre o frío, Clara llevaba una ausencia que Emma conocía bien: la de sentirse querida, y eso era lo que más dolía. Tras semanas de encuentros discretos y pequeños gestos de cuidado, Emma notó un cambio. Clara ya no evitaba su mirada. Comenzó a hacer preguntas tímidas. ¿Tienes hijos? Emma tragó saliva. Aquella pregunta la atravesó como un rayo, pero no quiso esconder la verdad. No, pero casi tuve una hija. Iba a llamarse Clara también. La niña quedó en silencio, como si absorbiera esas palabras con cuidado. ¿Era como yo? Emma sonrió con ternura, intentando contener la emoción. Era perfecta. La imaginé así, con valor en la mirada y un alma fuerte. Como tú. Clara no dijo nada más ese día, pero cuando Emma se despidió, la niña le preguntó por primera vez: ¿vas a volver mañana? Emma asintió, y comprendió que el lazo entre ellas no era compasión, era algo más profundo, algo que ningún éxito profesional le había dado: pertenencia. Emma empezó a cuidar de Clara de forma más comprometida. Consultó a una trabajadora social, buscó orientación legal. Quería saber cómo podía ayudarla formalmente, sin ponerla en peligro. La historia de Clara era dura. Había nacido en un barrio periférico. Sus padres murieron en un incendio. Pasó por un orfanato y escapó de malos tratos. Vivía en la calle desde entonces. No tenía papeles, ni historial escolar, ni nadie que la buscara. Emma lloró al escuchar todo eso. ¿Cómo podía una ciudad tan desarrollada permitir que una niña desapareciera así, frente a todos? Pero sabía que la indignación no bastaba. Necesitaba actuar, con amor, pero también con estrategia. Mientras tanto, Clara comenzó a confiar. Reía, hacía preguntas, se abría de a poco. Un día, mientras merendaban juntas, apareció una figura del pasado. Emma. Ella alzó la vista. Juan, su primer amor, el que jamás pudo olvidar. Era primavera en Barcelona. Los árboles del Parc de la Ciutadella comenzaban a florecer. El aire traía un perfume suave de esperanza, y el cielo parecía más azul de lo habitual. Pero dentro de Emma, la estación aún luchaba por florecer por completo. Porque junto con el amor que crecía por Clara y el reencuentro inesperado con Juan, también llegaron los desafíos. Y como siempre, la vida no entrega regalos sin antes poner a prueba el corazón. El proceso de adopción de Clara, que ya había comenzado semanas antes, resultó ser más difícil de lo que Emma imaginaba. Clara no tenía documentos. No existía un acta de nacimiento, ni historial médico, ni ningún rastro administrativo. A los ojos de la ley, era un fantasma legal, invisible, como tantas otras niñas que el sistema no ve, pero que la vida insiste en hacer visibles. Emma contrató abogados especializados, activó contactos políticos, movilizó trabajadoras sociales. Juan, siempre a su lado, ofrecía su experiencia en organizaciones sociales y su sensibilidad médica para validar el estado emocional de Clara. Con esfuerzo conjunto lograron avanzar, pero el mayor obstáculo aún estaba por llegar: demostrar que Clara estaría mejor con Emma que en un centro de acogida. ¿Entiendes que van a cuestionarte por todo?, dijo el abogado durante una reunión. Tu imagen pública, tu agenda, incluso el hecho de que seas soltera. La ley busca lo mejor para la niña, pero el sistema...
no siempre escucha al corazón. Emma escuchó en silencio. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier batalla. Pero, en el fondo, el miedo la carcomía. ¿Y si se la quitaban? ¿Y si decían que no era suficiente? ¿Y si lo perdía todo otra vez? Juan le sostuvo la mano al salir de la reunión. Su gesto decía lo esencial. No estás sola. Clara, por su parte, intuía que algo estaba cambiando. Ya no vivía en la calle. Emma había conseguido autorización temporal para tenerla bajo su cuidado. Dormía en una habitación color lavanda, leían cuentos cada noche, desayunaban juntas, pero sus ojos todavía mostraban inseguridad. ¿Me van a llevar lejos algún día? Emma se arrodilló a su altura y le dijo con firmeza, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que eso nunca pase. Clara asintió, pero Emma sabía que las palabras no curan fácilmente los traumas de una niña marcada por el abandono. Juan y Emma también se acercaban cada día más. Compartían cafés después del trabajo, caminatas hasta la escuela de Clara, silencios que no incomodaban. No había prisa ni promesas, solo presencia. Juan nunca presionaba, solo estaba. Y cuando Emma lloraba, todavía ocurría, especialmente en noches de duda. Él simplemente la escuchaba. Cuando ella reía, él reía también. El amor renacía sin ruido, como quien se reconoce sin necesidad de palabras. Pero no todo era armonía. Emma comenzó a recibir miradas incómodas, preguntas incómodas, críticas veladas, inversores preocupados, familiares disgustados, especialmente su tía, que no disimulaba su opinión. Emma, ¿esto es caridad o una crisis emocional? Vas a criar a una niña que ni sabemos de dónde viene. ¿Y si tiene problemas? ¿Y si arruinas tu imagen? Emma respiró hondo y respondió con mirada firme. Tal vez tú no lo entiendas, pero yo la elijo, todos los días. Una tarde, una técnica del juzgado de menores llegó a su casa para la evaluación final. Fría, meticulosa, sin expresión, inspeccionó cada rincón, entrevistó a Clara, habló con Juan, observó a Emma con ojos clínicos. Al final, le hizo una sola pregunta a Emma. ¿Por qué quieres ser madre de esta niña? Emma respiró profundo. Porque ya lo soy. El amor que siento por ella no nació en un hospital. Nació cada día, desde que la conocí. Cuando me mira, veo a mi hija. No me importa lo que diga el mundo. No elegí ser madre de Clara. Fue el corazón quien decidió por mí. La técnica no dijo nada más. Anotó y se marchó. Emma cayó en llanto esa noche. Juan la abrazó en silencio. Todo va a salir bien, le susurró. Dios no une almas por accidente. Semanas después la respuesta llegó. Custodia extendida, con vistas a adopción definitiva. Solo restaba el seguimiento escolar y psicológico. Emma se arrodilló al recibir la noticia. Clara no entendía todos los términos, pero al ver a Emma llorar de alegría, le preguntó, ¿vamos a estar juntas? Sí, mi amor. Ahora empieza nuestra verdadera vida. La vida había vuelto a tener color. Barcelona seguía con sus días apresurados. Pero para Emma, cada mañana traía algo nuevo. Clara asistía a la escuela con su uniforme azul marino y su mochila colorida, y Juan se había vuelto parte natural de sus rutinas. Desayunos compartidos, paseos por el parque, tardes de lectura y conversaciones en la cocina. El apartamento de Emma, antes silencioso y pulcro como un museo, ahora tenía alma. Clara llenaba los espacios con risas, dibujos, preguntas y un amor tan inocente que conmovía. Había olor a pan tostado, ropa colgada, juguetes olvidados en las esquinas. Y lo más importante, había hogar. Pero como siempre pasa, cuando la vida parece estar en equilibrio, algo inesperado llega a poner a prueba el corazón. Fue una tarde de viernes, a principios de primavera. Emma había pasado el día entre reuniones importantes por la expansión de su cadena hotelera. Juan había ido a buscar a Clara a la escuela, y luego fueron al parque, como hacían casi siempre. Emma debía encontrarse con ellos para cenar, pero una llamada urgente la retuvo por más de una hora. Cuando llegó a casa, encontró a Juan en la sala, de pie,
con el teléfono aún en la mano y el rostro tenso. ¿Clara?, preguntó Emma, dejando caer su bolso al suelo. Juan asintió. Se cayó en el parque. Jugando, resbaló, golpeó la cabeza. La llevaron al hospital. Está estable, pero inconsciente. Emma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Juan la sostuvo antes de que cayera. Tomaron el coche y corrieron al hospital. El mismo hospital donde, años atrás, Emma había perdido a su hija. Las paredes blancas, el olor a desinfectante, los pasillos helados. Todo regresó como una pesadilla. La enfermera, reconociendo a Juan, les informó que Clara estaba en la UCI pediátrica por precaución. Había un hematoma leve, pero los médicos eran cautelosos. Las próximas 24 horas serían decisivas. Emma se hundió en la silla de la sala de espera. No podía pensar, no podía hablar, tenía las manos heladas. Juan trató de reconfortarla, pero ella solo repetía, «No puedo perder otra vez, no otra vez». Juan se arrodilló frente a ella, le tomó las manos con firmeza. «No vas a perderla. Ella es fuerte, y tú también. Esta vez estamos juntos». La noche fue eterna. Las horas pasaban lentamente. Emma no podía dormir ni comer. Caminaba por los pasillos del hospital como alma en pena. En un momento entró en la pequeña capilla del hospital. Se arrodilló y rezó. No pidió por sí misma, solo por Clara. Si hay algo que puedas hacer, si hay una posibilidad, no me la quites. Llévate todo lo que quieras de mí, pero no a ella. No después de todo lo que ha vivido. Déjala quedarse. Cuando regresó a la sala, encontró a Juan con los ojos brillantes. Emma se despertó. Ella no entendió al principio. Juan sonrió. Clara se despertó. Está débil pero consciente. Preguntó por ti. Emma corrió. Cuando vio a la niña en esa cama blanca, con el rostro pálido pero los ojos abiertos, todo su cuerpo tembló. Mamá, susurró Clara. Emma cayó de rodillas junto a su cama. La besó, la abrazó, lloró como una niña. Clara sonrió y volvió a cerrar los ojos con calma, no para dormir eternamente, sino para descansar en paz. Los médicos estaban sorprendidos. La recuperación fue rápida. Clara comenzó a hablar, a moverse, a comer. En pocos días volvió a casa. Una noche, Clara le preguntó, ¿crees que volví porque recé? Emma sonrió. Creo que sí. Y creo que Dios escucha a los niños con más atención que a los adultos. ¿Y tú? ¿Tú rezaste? Mucho. Clara se acercó y dijo, cuando desperté, sentí que estabas ahí, y escuché una voz que decía, «No estás sola». Emma la abrazó con fuerza. Sabía que ese momento era más que una recuperación médica. Era un renacer, un pequeño milagro, un milagro que no venía con luces ni revelaciones, sino con una niña que volvía a la vida, y con una mujer que volvía a creer. Habían pasado varios meses desde el accidente. Clara estaba completamente recuperada y con ella también Emma. La mujer que antes corría entre pasillos de hoteles ahora sabía detenerse, escuchar, mirar, respirar. El hogar de Emma ya no era una casa elegante y silenciosa. Ahora tenía alma. Clara llenaba los espacios con dibujos, historias, risas y preguntas curiosas. Juan seguía presente, con serenidad, sin presiones, acompañando con amor. Una mañana, Clara entró a la cocina con una hoja en la mano. Era un dibujo, 3 figuras tomadas de la mano, un corazón en el medio y abajo, escrito con letra torpe, «Nuestra familia». Emma lo sostuvo con cuidado. Miró a Clara, luego a Juan que acababa de entrar con el periódico bajo el brazo. «¿Te gustó, mamá?», preguntó Clara. Emma la tomó en brazos. «Me encantó, mi amor». Juan se acercó, tocó el dibujo y preguntó con dulzura. «¿Y yo? ¿Puedo ser parte de eso?». Clara lo miró como si fuera obvio. «Tú ya lo eres». Esa noche, Emma y Juan se sentaron en la terraza. Clara dormía. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Ella tenía una taza de té caliente entre las manos. Él, el silencio cómodo de quien sabe que no hace falta decir mucho. «¿Tienes miedo, Emma?», ella pensó. «Sí, de perder esto, de que no sea real,
de que algo lo rompa todo otra vez. Juan asintió. Yo también tengo miedo, pero a veces el amor es más fuerte que el miedo. No elimina los riesgos, pero hace que todo valga la pena. Emma apoyó su cabeza en su hombro y supo que era allí, en ese instante, en ese hogar construido con dolor y reconstruido con fe. Ese era su lugar. Pocos días después llegó la carta oficial. La adopción había sido aprobada. Clara oficialmente era su hija. Emma no pudo contener las lágrimas. Clara no entendía todos los términos legales, pero cuando Emma la abrazó y le dijo, «Eres mi hija para siempre», ella preguntó, «¿Ahora puedo llamarte mamá de verdad?» Siempre lo fuiste, pero ahora el mundo lo reconoce. Fueron al parque a celebrar. Clara corrió, rió, giró en el carrusel. Emma y Juan la miraban desde un banco bajo los árboles, con los ojos llenos de amor. ¿Y ahora?, preguntó Juan. ¿Qué sigue? Emma sonrió. Ahora vivimos, un día a la vez, con amor y con fe. En los meses que siguieron, la vida fue simple y hermosa. Emma redujo su ritmo de trabajo. Juan se mudó al mismo edificio. Clara aprendió a andar en bicicleta. Y cada noche, en el silencio del cuarto, Emma cerraba los ojos con el corazón lleno. Porque al final, familia no es quien te da la sangre, es quien te da el alma, es quien elige quedarse. Hay historias que nacen de la alegría, otras del dolor, pero las más bellas nacen del reencuentro, del alma con su propósito, del corazón con el amor. La historia de Emma, Clara y Juan no fue perfecta. Tuvo caídas, silencios, heridas, pero fue real, y por eso fue tan especial. Emma nunca imaginó que después de perder tanto, ganaría tanto más, que una niña invisible a los ojos del mundo se convertiría en la luz que le faltaba, que un amor del pasado regresaría con más madurez, más ternura, más verdad. Y Clara, esa pequeña guerrera, que sobrevivió a la calle, al abandono, al miedo, que no conocía el calor de un abrazo, pero que se convirtió en hija por el simple poder del amor. A veces el milagro no viene con trompetas, viene en forma de una mano que te sostiene, de una voz que te dice, estoy aquí, de un niño que te mira a los ojos y te llama mamá. Familia no es solo quien nace contigo, a veces es quien la vida pone en tu camino, para sanar todo lo que fue roto. ¿Y tú, que estás aquí? ¿Alguna vez viviste un reencuentro así? ¿Alguna vez sentiste que la vida te devolvió algo cuando ya no esperabas? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede tocar otras almas. Si esta historia te conmovió, compártela. Dale me gusta. Suscríbete al canal. Aquí cada historia es un abrazo. Un recordatorio de que sí, aún existen milagros. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, cuando todo parece perdido, es cuando el amor se atreve a aparecer.